Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Es de gran gozo podernos ver, podernos reunir, podernos congregar en el nombre del Señor para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios por su palabra que es el centro de nuestra meditación, de nuestra reflexión. También damos gracias a Dios porque hemos podido avanzar con 2 cartas del apóstol Juan. Primera de Juan y segunda de Juan. Y ahora vamos a empezar una epístola muy breve, pero que tiene mucho que decirnos también. Pero vamos a poner delante del Señor este tiempo y vamos a pedirle a Dios que sea hablándonos por medio de este texto. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el gozo que nos das de estar aquí en tu presencia, en tu casa, reunidos en la comunión los unos con los otros. Padre mío, en tus manos dejamos la exposición bíblica, la exposición de tu palabra, Señor, para que seas tú por medio de ella, Señor, hablándonos una vez más. Venimos como aprendices delante de ti, Señor. Nos postramos delante de tus pies, venimos a tu mesa para, Señor, ser enseñados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo, el Rey que pronto viene por su amada iglesia. Gracias te damos, permítenos, Señor, guardar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el mundo en que vivimos mide la prosperidad de una manera muy particular, muy peculiar. Y podemos incluirnos, medimos muchas veces nuestro nivel de prosperidad considerando nuestro crecimiento en distintas áreas de la vida. Muchas veces medimos nuestro nivel de prosperidad en base a lo que ganamos en nuestros trabajos, en base a lo que hemos podido comprar, ¿verdad? Podemos tener quizá distintos bienes. El Señor nos ha permitido alcanzar algunos logros a nivel material o dentro de también lo intelectual. Pero las iglesias en estos tiempos tampoco se quedan atrás. Es muy común ver que los pastores estamos haciendo ciertas evaluaciones con respecto a este tipo de criterios. Y estamos evaluando nuestra iglesia y su crecimiento en base al número de los congregantes, en base al número que asiste a nuestras iglesias. Y no tanto en base al crecimiento de su madurez espiritual, porque podemos conformarnos con tener una iglesia de 100, 200, 300, 400, 500, etc. Pero podemos también descuidar el hecho de que la iglesia debe ir también creciendo, así como en número, en madurez espiritual. No podemos descuidarnos de esta área tan preciosa y tan importante que el Señor nos deja como responsabilidad por medio de predicar su palabra, por medio de exhortar, por medio de amonestar, por medio a veces de disciplinar también. Todas estas cosas el Señor las ha dejado para que su iglesia crezca saludablemente y no solamente en número, porque el número no siempre va a reflejar prosperidad espiritual. Debemos preguntarnos si nuestra iglesia está creciendo en madurez bíblica, por ejemplo. ¿Qué porcentaje de la iglesia tiene un buen conocimiento de la palabra del Señor? ¿O todavía seguimos con los versículos clásicos, ¿no? Los que nos enseñan en la escuela dominical, y de ahí nos salimos? Pero el Señor el día de hoy nos llama a vivir no solamente en madurez bíblica, sino también con un buen testimonio. El buen testimonio que nosotros tenemos
frente a nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra casa, dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, es por esto que muchos cristianos, en lugar de lucir robustos en el conocimiento de la verdad y en una vida transformada, porque hemos estado enfatizando que conocer la verdad no solamente nos hace más cabezones, no solamente nos hace tener un motivo para quizá decir, y yo conozco la Biblia, yo he estudiado la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia, sino también debe desembocar en una vida visiblemente transformada. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿mi vida es visiblemente transformada? Los que me conocen, los que me ven, ¿están viendo transformación en mí? ¿Están viendo transformación en mi comportamiento? Por tal razón, en el día de hoy queremos analizar nuestro pasaje de Tercera de Juan, mirando las verdades que nos dice y también las verdaderas bases de la prosperidad de un hijo de Dios. O sea que prosperar no es algo negativo. Vivir en prosperidad no es algo negativo. Hay un problema que ha surgido básicamente en el siglo XX y se le ha llamado la teología de la prosperidad. Pero la prosperidad bíblica o la prosperidad en base a lo que Dios nos enseña es la voluntad de Dios para todo hijo e hija de Dios. Así que abramos nuestras Biblias en Tercera de Juan y vamos a analizar los versículos del 1 al 4. David Abdul, abre tu Biblia. Los versículos del 1 al 4. Leamos una vez más este pasaje. El anciano Agayo, el amado a quien amo, ¿en qué? En la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa? Salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. En esta semana, con los estudiantes del seminario bíblico, he tenido el privilegio de estudiar un poco la historia de nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera. Dios se ha glorificado por medio de un hombre a quien empoderó, a quien iluminó, a quien fortaleció, a quien llenó de pasión para levantar un grupo de creyentes que ame verdaderamente a Dios y que no se conforme con vivir una vida religiosa, una vida conformista en la parte espiritual, sino también que pueda salir a evangelizar. Por eso nuestra denominación se llama Alianza Cristiana y Misionera. Y una de las características de este hombre que se llama Alberto Benjamín Simpson era que donde sea que iba, la gente lo escuchaba. Donde sea que iba, ganaba almas para Cristo. Donde sea que iba, prosperaba. Incluso en algún momento de su testimonio, él llega a una iglesia en los Estados Unidos, en Nueva York, ganando un tremendo sueldo, porque la iglesia era grande, era de esas iglesias peluconas, por decirlo así. Y un día él empieza a incluir dentro de la iglesia a inmigrantes que venían de Europa, gente pobre, gente no tan agraciada, y empieza a predicarles el evangelio y los empieza a meter a la iglesia niñada, a la iglesia pelucona. Los miembros de la iglesia no les gustó esta situación, porque ya no era simplemente una iglesia de nivel socioeconómico alto, sino que se estaban mezclando con hombres y mujeres pobres,
que venían huyendo de Europa. De manera que esto indignó a este pastor. Renuncia a su cargo en esa iglesia y empieza un ministerio desde cero, donde solamente era su familia y unos cuantos más. Este ministerio luego empieza a crecer, él sigue predicando el evangelio y ahora tiene que alquilar un teatro para abrazar a más personas. Y nosotros vemos que Dios le permite prosperar. Por eso la primera cosa que queremos decir, hermanos, es que la prosperidad espiritual trae como consecuencia amor sincero de quienes andan en la verdad. Mucha gente reconocía a este pastor como un pastor amoroso, lleno de misericordia, que quería predicar el evangelio, lleno de compasión. Y eso es lo que trae un espíritu guiado por el Señor. Que el amor se fortalezca, que el amor se fomente. Mire cómo el apóstol Juan llama a Gayo repetidas veces. El anciano a Gayo, ¿qué cosa? El amado, dice, a quien amo en la verdad. Qué precioso es ver que los hijos de Dios están andando en la verdad. Por eso, nosotros en el mensaje pasado decíamos que amar no solamente una chispa de emocionalidad o emocionalismo. El amor debe tener un verdadero fundamento, y el verdadero fundamento es que andamos como a Dios le agrada. Por eso el fundamento del amor de los creyentes es andar en su palabra, es andar en la verdad. En otras palabras, el fundamento para que una iglesia ande en amor es que ponemos en práctica sus mandamientos, es que ponemos en práctica su palabra. Tanto así que esa es la base del amor a Dios. Si me amáis, obedecer mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de la verdad? Porque andar en la verdad no solamente es andar teóricamente, ¿no? Porque uno podría andar teóricamente bien. A uno le pueden tomar un examen de doctrina básica, de verdades básicas. A uno le podrían tomar un examen de teología y salir bien aprobado, ¿no? Porque uno conoce bien la doctrina, porque uno conoce bien los fundamentos bíblicos. Pero cuando hablamos de la verdad nos estamos refiriendo a todo lo que nos enseña la palabra de Dios, es decir, a todo lo que Dios dice sobre sí mismo, a todo lo que Dios dice sobre el ser humano, a todo lo que Dios dice sobre la salvación, sobre el cielo y sobre el infierno. Pero no es lo mismo contemplar la verdad, conocer la verdad, que andar en la verdad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos andando en la verdad? ¿Estamos caminando en la verdad? El cristianismo que vivimos, ¿es un cristianismo práctico o es un cristianismo religioso de solamente el día domingo? Qué lindo es venir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar himnos, cantar alabanzas espirituales al Señor. Pero ¿qué hay de nuestra vida diaria? ¿Estamos caminando en la verdad? ¿Estamos andando en la verdad? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, mire lo que dice. Abramos nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro está cerquita de Primera de Juan. Está más cerca de Segunda de Pedro. Así que vamos a leer lo que dice este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22.
Dice así, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Fuerte, obediencia. ¿Se dan cuenta? No es solamente saber, no es solamente conocer, no es solamente contemplar, es también obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, purificamos nuestras almas. Purificamos nuestra manera de vivir, purificamos nuestra manera de comportarnos en casa, en el trabajo, donde sea. El Señor Jesucristo en su oración por sus discípulos les dice al Padre, Señor, Padre mío, santifícalos en tu verdad. Si estamos, hermanos, descuidando nuestro tiempo en su palabra, no vamos a poder ser santificados. No vamos a poder vivir con una manera de honrar al Señor que pueda traer gloria a su nombre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, nos corrige. Si yo estoy viviendo en orgullo, si estoy viviendo en mentiras, si estoy viviendo inmoralmente, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser obedientes a la verdad. Mire lo que dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo 2 dice, amado una vez más, amado. Yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Vamos a 3 de Juan de nuevo. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué pasaba primero en la vida de Gallo? Quisiera que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Primero prosperaba su alma. Y luego Juan pide prosperidad en todas las cosas para Gallo, en su salud, en sus finanzas. Y luego vamos a ver que Gallo utiliza bien sus finanzas para la obra del Señor. Es interesante, hermanos, que la prosperidad espiritual determina qué tan buenos administradores podemos ser de las cosas que nos da el Señor. ¿Por qué somos a veces malos administradores y andamos en aprietos económicos, tomando decisiones no tan buenas económicamente? Deberíamos preguntarnos si estamos viviendo en prosperidad espiritual, para que por medio de esa prosperidad espiritual Dios nos da sabiduría para ocuparnos de las cosas que Él desea que nos ocupemos. Cuando hablamos de prosperidad espiritual nos estamos refiriendo a madurez espiritual. Como hemos dicho, a nuestro crecimiento en la palabra de Dios, a que Dios sea el todo en nuestras vidas y no solamente a que Él ocupe un lugar importante entre otras cosas más. Porque a veces nosotros podemos decir, sí, Dios es alguien importante para mí. Pero Dios es tan importante para mí como mi deporte, como el tenis, por ejemplo. Dios es tan importante para mí como mi tiempo de diversión. Dios es tan importante para mí como mi anhelo de comprarme una buena casa. Y nos encontramos en una situación donde Dios no es todo, sino que Dios es alguien importante en medio de otras cosas. Y ahí estamos cayendo en un pecado de idolatría. Cuando Dios no es
el todo de mi vida, sino que es algo importante entre muchas otras cosas, entonces yo estoy levantando ídolos en mi vida. Dios desea ser el todo en tu vida. Diga conmigo, Dios, diga fuerte, Dios, el todo en mi vida. No alguien importante solamente. Yo puedo gozar de buena salud y de fortaleza física y no dedicar mi salud al avance de la obra de Dios. Yo puedo tener un nivel alto intelectualmente, puedo tener una buena carrera profesional, puedo ser muy hábil para las finanzas, para la escritura, para la literatura, y no utilizar mi intelecto para el avance del evangelio. Yo puedo gozar de tener buenos ingresos y de un buen trabajo, pero no ser generoso en la obra del Señor. Y así sucesivamente podemos mencionar cosas en las cuales Dios nos ha bendecido, pero luego cuando lo analizamos en relación a lo que Dios hace por medio de su obra, nos estamos perdiendo. Podemos tener una marcada prosperidad secular y no ser un buen administrador de las bondades de Dios conmigo. ¿Cuántos han recibido bondad de parte de Dios en sus vidas? ¿Cuánto de lo que Dios nos da lo ponemos a sus pies? Lo entregamos a sus pies, a su servicio. Mateo capítulo 6, versículo 33 es un pasaje bien conocido por la iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que debemos hacer, hermanos, con todo lo que hacemos y todo lo que somos es buscar primeramente el reino de Dios en nuestras vidas. Pero a veces el reino de Dios está bien lejos de nosotros. A veces el reino de Dios está bien rezagado, cuando es lo primero que debes buscar. Cuando es lo primero que tú debes anhelar, buscar su reino y su justicia. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que debemos congregarnos. Algunos tenían por costumbre no congregarse. Yo les voy a decir algo, yo no conozco a una persona que no se congrega y su vida espiritual cada vez se congela más. Yo no conozco a una persona que no se congrega y crece en santidad. No conozco. Porque hay pensamientos liberales el día de hoy que te están diciendo: no es necesario que vayas a la iglesia. Puedes hacer el culto en tu casa. Puedes hacer el culto en tu cuarto. Puedes hacer el culto mientras vas camino a tu trabajo. Mis amados hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios es dejar que Dios sea poniendo de su fuego en nuestros corazones. Él es la prioridad, Él debe ser el primero. Luego nos daremos cuenta que las demás cosas se van ordenando. Pero cuando nosotros queremos intercambiar el orden, ¿no? Primero soy yo, segundo soy yo,
tercero soy yo, cuarto soy yo, quinto soy yo, sexto soy yo y séptimo es el Señor. Primero soy yo. Esa es la predicación del posmodernismo. Yo y yo. El Señor te dice, primero es mi reino. Luego eres tú. Luego disfrutarás la vida. Luego disfrutarás gozo. Luego disfrutarás felicidad. Luego disfrutarás prosperidad. Primero es el reino de Dios y su justicia. Luego deja que Dios añada a tu vida lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Pero si invertimos el orden, hermanos, no seremos felices. Incluso la muerte de un cristiano por su Señor es motivo de gozo y felicidad. Qué privilegio sería que alguno de nosotros tenga que dar su vida para que el Señor quede en alto. ¿Cuántos misioneros, hermanos, el día de hoy han muerto a su yo? Han muerto a ir al cine, han muerto a disfrutar su juventud, han muerto a ganar mucho dinero, han muerto a ser exitosos para este mundo, para dar sus vidas en países de la ventana 1040, en países de Arabia, en países que matan a los creyentes, los decapitan. Hace poco, si pensáramos que eso fuera un asunto simplemente de la iglesia primitiva, no, hace poco mataron a 70 personas por su fe, por su fe. Más busca primeramente el reino de Dios. Segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, miren, Gayo, un hombre a quien Juan le desea prosperidad en todas las cosas, porque su alma estaba bien encaminada. Esto es más o menos como cuando el Señor Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros andamos conforme a la verdad, podemos pedir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Cristo, y Cristo lo hará. Pero Santiago dice, pero a veces pedimos mal, pedimos solamente para nuestros deseos. La segunda cosa, hermanos, que quiero mencionar es que andar en la verdad trae como consecuencia la demostración de un buen testimonio delante de todos. Es decir, el buen testimonio no es algo que está secreto, está escondido. El buen testimonio de los hijos de Dios debe ser como una lámpara ubicado en un lugar alto. Es decir, el buen testimonio de Julieta, el buen testimonio de Sonia, el buen testimonio de Jenny, el buen testimonio de Rafael debe ser conocido. Debe ser conocido. Y cuando hablamos de buen testimonio nos referimos al concepto que necesariamente otros deben tener de nosotros en comparación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, si para eso el Señor dice que nos ha predestinado. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, a lo que otros ven en nosotros en relación con nuestro amor. ¿Miran el amor del Señor? Miran que su amor está en mí. ¿Qué piensan los otros de nuestra santidad? ¿Pueden ver ellos el amor del Señor y la santidad del Señor y ver que nuestra santidad va por ese camino? Y así, con nuestro carácter, con nuestra honestidad, con nuestro servicio a Dios. Con nuestro servicio a Dios. ¿Cómo le gustaría ser recordado el día que la gente esté frente a su
lápida, su tumba, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pregúntese. Mis amados hermanos, no hay aquello tal como yo fui un verdadero cristiano en lo más profundo de mi corazón. En lo secreto. Mi vida espiritual es una cosa entre Dios y yo y a nadie más le debe importar. Mis amados hermanos, no nos justifiquemos más. Nuestro testimonio debe ser conocido por el resto. Nuestro buen testimonio debe ser como una lámpara ubicada en un lugar alto, donde otros puedan ver la luz de Cristo iluminando en nuestros corazones. Dice el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. La pregunta es, ¿nuestra luz está alumbrando o las tinieblas nos están apagando la luz? ¿Cómo está tu luz el día de hoy? Examinémonos, ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Están encendidas o necesitamos el aceite del Señor para que se enciendan? Para que vuestras buenas obras sean vistas de los demás y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos ven un buen testimonio en nosotros? Miren lo que dice Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Era oculto el testimonio de Gallo? No. Lo conocían. ¿Qué pueden decir los hermanos de ti? Dice Juan que se regocijó mucho cuando testificaron de que él andaba en la verdad. No era teoría, era práctica. Luego veremos que él abrió su casa a predicadores itinerantes del evangelio, incluso sin haberlos conocido. En ese tiempo era muy común que los apóstoles o los pastores recomendaban y llamaban: Jaime, el día miércoles van a pasar 3 predicadores de la palabra del Señor, 3 hermanos amados, por favor recíbelos. Yo sé que tú no los conoces, Jaime, pero recíbelos porque ellos tienen un testimonio que ama y honra al Señor. Entonces Jaime decía: bienvenido sea, mi casa está abierta para esos predicadores, para esos hermanos, para esos hombres de Dios que van a llevar el evangelio. Ese era Gallo, luego veremos eso. Les doy un spoiler. No hay mayor gozo para el Señor, mis amados hermanos, de ver a sus hijos, a sus discípulos andando en la verdad. No hay mayor gozo. Es decir, que sus hijos toman en serio sus mandamientos, quieren saber más de cómo vivir dando gloria y honra a su nombre. No hay mayor gozo para Dios ver esposos que aman a sus esposas como demostración de su amor al Señor. ¿Cuánto se goza el Señor de ver un esposo que ama a su esposa? Nuestro amor no es perfecto, hermanos. Fallamos. Pero nuestro llamado es amar constantemente. Esposas que respetan a sus esposos como demostración de su respeto a Cristo.
Tú no respetas a Cristo si no respetas a tu esposo, mi querida hermana. Mi querido hermano, tú no amas a Cristo si tú no amas a tu esposa. Hijos que obedecen a sus padres como demostración de su obediencia a Dios. Trabajadores que son honestos con sus jefes como demostración de su honestidad y sinceridad delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú haces bien a tu prójimo, demuestras temor al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, Rafa. Que nuestra obediencia sea conocida de todos los hombres, principalmente de aquellos que no conocen a Dios, pero también de la iglesia. Porque en la iglesia, en la congregación, necesitamos ver que los agentes secretos ya no sean secretos. Necesitamos ver que los que tienen el don de la enseñanza den clases. Necesitamos ver que los que tienen el don de la predicación compartan el evangelio a la iglesia para edificación. Necesitamos ver que aquellos a quienes el Señor les ha dotado de bendiciones materiales puedan poner sus frutos para la obra del Señor. Pastor, necesitamos un botellón de agua, yo lo compro. Pastor, necesitamos 1 litro de pintura porque se ha soplado un poco, yo la compro. Pastor, el patio está demasiado sucio, yo puedo venir un sábado y puedo traer unas 2 personas más conmigo y lo vamos a limpiar. Pastor, yo veo que a veces las diapositivas no andan bien, yo puedo ayudar en las diapositivas. Pastor, yo quisiera abrir mi casa para que otros conozcan de Cristo. La iglesia está muy vacía. Queremos traer a más personas para Cristo. Solo como una referencia humana, hermano, y les pido perdón. ¿Qué diría nuestro fundador de nuestra denominación si él entrara por esta puerta, se sentara allí? ¿Qué diría él de nuestra iglesia? Adelante Mario, adelante Federico, adelante todos los pastores que han venido a esta iglesia. Sigan trabajando fielmente. Sigan orando fervientemente. Mis amados hermanos, si no dedicamos tiempo a la evangelización, si no dedicamos tiempo a dar buen testimonio, si no dedicamos tiempo a compartir el mensaje del evangelio, estas bancas siempre estarán vacías. Nosotros no esperamos que los de la iglesia del frente vengan acá a llenar nuestras bancas. Nosotros no esperamos que otra gente de otra iglesia venga a llenar esta iglesia. No, nosotros esperamos que los perdidos de esta comunidad, los perdidos de tu vecindario, los perdidos de tu calle donde tú vives, sean los que ocupen los espacios aquí. Tantos niños que necesitan conocer al Señor. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, a que todos deben conocer que andamos en la verdad. Quizás no todos van a demostrar respeto y aprecio al hecho de seguir fieles a ti. Pero Dios, no habrá mayor gozo en el cielo de ver que por medio de nuestro testimonio, Señor, pecadores se arrepienten. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a anhelar las cosas que tu palabra nos dice. Por tanto, id y haced discípulos. Id y predicar el evangelio. Id. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, predicando, enseñando, exhortando, amonestando, bautizando, predicando el evangelio a toda criatura. Señora, avívanos, llénanos de tu fuego, Señor. Gracias por el himno que hemos cantado. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó. Señor, permite que con nuestra predicación, nuestro buen testimonio, nuestro compromiso a tu reino, otros puedan venir también. Así como están cansados y tristes, su culpa, Señor, tú llevarás. Nuestros pecados fueron borrados. Felices elevamos nuestra canción. Ahora vivimos libres de condenación. Su dulce paz tengo en nuestros corazones. Mi culpa Él llevó. Que podamos decirle al pecador: si vienes hoy a Cristo, tu culpa quitará. Perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa quitará. Padre mío, ayúdanos a buscar primeramente tu reino. Permítenos prosperar en nuestra alma, en nuestra vida espiritual. Yo te ruego por aquellos que están fríos espiritualmente, por aquellos que están alejados, Señor, de la comunión de tu iglesia, por aquellos que no prestan atención a congregarse, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú los avives y nos avives a todos, para vivir, Señor, siempre dando honor y gloria a tu nombre. Te damos gracias a ti y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.